Audiencia de admisibilidad en el rol 3238, requerimiento deducido por Fundación Educacional Monte Patria, respecto de los artículos 454, número 5, inciso tercero, 493 y 449 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator José Francisco Leite. Muchas gracias, Presidenta. Con fecha 6 de octubre de 2016, Fundación Educacional Monte Patria ha deducido requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de 3 normas contenidas en el Código del Trabajo, a saber, el artículo 444, que regula la acumulación de las causas en materia laboral, el artículo 454, numeral quinto, inciso tercero, que establece la posibilidad del juez de la causa de reducir el número de testigos de cada parte a declarar, y finalmente el artículo 493, que regula la prueba en materia de vulneración de derechos fundamentales. Señala que las normas que impugnan infringirían la Carta Fundamental en lo referido al artículo 19, numeral tercero, inciso sexto, esto es, el debido proceso de derecho. La acción de autos fue acogida a trámite por decisión de esta primera sala con fecha 19 de octubre de 2016, oportunidad en que se decretó la suspensión del procedimiento que actualmente se ventila ante la Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de nulidad laboral. En conjunto con lo anterior, en resolución del día 10 de noviembre, la Sala decidió llamar a las partes a alegar en sede de admisibilidad de estos autos. En cuanto a la gestión pendiente, Fundación Educacional Monte Patria expone que en su calidad de sostenedora del Colegio Particular Gabriela Mistral, ubicado en la comuna de Quinta Normal, en el transcurso del año 2015, inició, a efectos de seguir directrices de calidad y racionalizar sus recursos humanos, un proceso de desvinculación de diversos trabajadores en virtud de la causal contemplada en el artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo. En virtud de ello, refieren que fueron desvirtuados diversos hechos por alguna de las personas apartadas del colegio, creando judicialmente el que califica un artificioso conflicto, en tanto algunas docentes, accionando de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, señalaron que la razón de ser desvinculadas del establecimiento educacional más bien habría tenido que ver con la realización, por su parte, de prácticas que califican como antisindicales, cuestión que la requirente desvirtúa por completo, toda vez que en su calidad de empleador ni siquiera sabía el nombre de las personas que se habrían afiliado a un sindicato constituido en el año 2015. Así, de esta forma, fueron presentadas diversas acciones judiciales por dicha razón ante la Judicatura Laboral Ordinaria, en que se solicitó la acumulación de estas diversas acciones, lo que fue resuelto no al lugar por el juez, dado el estado de tramitación de las diversas denuncias incoadas, en un proceso en que se encontraría alterada la carga de la prueba. Finalmente, con fecha 2 de mayo del presente año, el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago habría acogido a las denuncias formuladas por las docentes desvinculadas doña Karen Cerda y doña Klene Chevesic, condenando a la requirente al pago de diversas prestaciones a su favor. A dicha sentencia se alzó interponiendo recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que se encuentra suspendido en su vista y fallo por decisión de esta magistratura. En lo concerniente al conflicto constitucional que la requirente plantea, lo enfoca directamente en el debido proceso de derecho de que trata el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución Política en relación con los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A este respecto, hace presente que el derecho de defensa contradictoria, en que no puede alegarse principio de celeridad respecto de prueba que todavía no es conocida, así como la bilateralidad de la audiencia, son factores claves en el debido proceso de derecho que consagra la Carta Fundamental. Restringir la prueba de las partes, como dispone el artículo 454, numeral quinto, implica una contravención directa a ello. Unido a lo anterior, negar la acumulación de autos genera sancionar en reiteradas oportunidades por idénticos hechos, vulnerándose el principio non bis in idem. Finalmente, admitir un régimen de prueba indiciaria, conforme consagra el artículo 493 del Código del Trabajo, deviene en establecer, señala, la imposibilidad jurídica de discutir prueba de la contraparte e impugnarla, ya que no existe en el régimen laboral de que trata la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales carga procesal de aportación de prueba para el demandante, sino que solo antecedentes,
siendo ello una carga procesal gravosa para la parte denunciante, cuestión que atenta contra la idea que la Constitución ha garantizado al establecer la idea de justo y racional procedimiento. Afojas 99 reitera sus argumentaciones, haciendo presente el cumplimiento de los requisitos para que la acción deducida sea declarada admisible por esta magistratura. Con fecha 2 de noviembre de 2016, Afojas 87, doña Cleni Chevesich Grandón y doña Karen Cerda Viseño se hacen parte en estos autos y solicitan que se declare inadmisible la acción de estos autos constitucionales. Señalan como punto medular que la parte requirente ha cometido hierros en derecho con el requerimiento deducido, toda vez que no se persigue la no aplicación de un precepto legal por ser contrario a la Carta Fundamental, sino que más bien se viene a impugnar la resolución judicial en que el juez interpretó las normas reprochadas en estos autos con el resultado condenatorio ya conocido. Las requeridas señalan como punto fundamental para solicitar la inadmisibilidad de la acción deducida su falta de fundamento plausible, toda vez que el requerimiento no contendría una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya, no explicándose cómo, ni siquiera someramente, se produciría la infracción constitucional que se alega, desarrollando solo argumentaciones generales sobre las normas impugnadas. Es de esta forma la que se está en presencia una impugnación abstracta y en caso alguno concreta. Unido a lo anterior, el requirente viene a exponer hechos ya ventilados en la primera instancia laboral que no tienen relación alguna con el recurso de nulidad que se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago. Así, su real pretensión es más bien dilatar la resolución de esta acción a través de la que califica como una infundada acción en estos autos constitucionales. Por lo mismo expone que los preceptos no serían decisivos en la resolución del asunto. La sentencia condenatoria en materia de vulneración de derechos fundamentales en sede laboral se ha basado en una amplia serie de pruebas que han logrado el convencimiento no solo del juez de la instancia, sino que también de otras diversas causas en que la requirente ha sido condenada. Por estas consideraciones solicita que se declare la inadmisibilidad de la acción de estos autos. Concluyo señalando, señora presidenta, que se han anotado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy tanto el abogado de la parte requirente como el abogado de las partes requeridas y quienes han accionado en materia de vulneración de derechos fundamentales en sede laboral. Muchas gracias. Les recordamos a los abogados de las partes que estamos en una audiencia destinada a decidir la admisibilidad, por lo tanto, no es el objeto de esta convocatoria analizar los aspectos de fondo del requerimiento. Dicho eso, tiene la palabra para desarrollar su alegato el abogado de la parte requirente, don Arturo Youssef Rivers, por 15 minutos. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con su venia y con la venia del Tribunal constituido en sala, solicito se declare la admisibilidad de este requerimiento de inaplicabilidad que se ha formulado, fundado en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República y artículos 47 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se solicita, su señoría, la declaración de admisibilidad frente a este requerimiento de las tres normas ya indicadas en forma muy detallada por el señor relator, es decir, aquella que se refiere primero al 493 del Código del Trabajo, que dice relación sobre el análisis y la regulación de la prueba indiciaria. Segundo, aquel que se refiere al artículo 454, número 5, inciso tercero, que se refiere a la posibilidad del tribunal de limitar e incluso de prescindir de la prueba testimonial. Y tercero, respecto del artículo 449, que dice relación con un instituto de naturaleza procesal exactamente igual que los anteriores, que se refiere a la acumulación, que es fundamental para la unidad de un debido, justo y racional procedimiento, consagrado como una garantía constitucional en el artículo 19, número 3, inciso sexto, de nuestro Código Político. ¿Y por qué hago referencia a normas de naturaleza, su señoría excelentísima, de carácter procesal? Porque solamente quisiera indicar que pudiéramos hacer un estudio, y es el que ha correspondido, un estudio sobre la jurisprudencia que existe en este honorable Tribunal Constitucional, sobre el asunto de los problemas de fondo de la constitucionalidad de las normas, pero también sobre el asunto de lo que significa la admisibilidad. Y nos encontramos realmente con una riqueza de dobles tipos de jurisprudencia, y particularmente a la que hemos sido citados acá. ¿Por qué hago referencia a ello, su señoría, en estos términos? Porque en algún momento tuvimos una experiencia
Y esta experiencia es consecuencia justamente de los grandes movimientos sociales que se han dado en nuestro país, particularmente de la ley de educación que fue sancionada y aprobada por este Tribunal Constitucional 5 votos contra 5. ¿Por qué digo ello? Porque así como se produjo este cambio, y este cambio en naturaleza educacional trae innumerables consecuencias, efectos en materia social y particularmente en cómo se rige la educación, lo mismo ocurrió, su señoría, excelentísima, y por qué lo digo con este parangón, este paralelo, nos ocurrió el año 1997 con el artículo 116 del Código Tributario. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque era una norma que aparecía posiblemente insignificante, no lo pediría así el profesor Mario Mosquera Ruiz, ni tampoco don Mario Verdugo Marinkovic, cuando analizamos que las garantías procesales pueden tener el mismo estándar de protección porque ambas conjugan para este debido, justo y racional procedimiento. Pero lo indico porque en ese momento, y lo que nos interesa ahora, es un cambio importante y radical sobre la educación, y lo que ocurrió en ese momento fue el gran cambio que se produjo frente a la delegación de la jurisdicción, que era un acto impropio y absolutamente imposible de lograr, que se tuvo por mucho tiempo. Este tribunal ya resolvió sobre esa materia y comprendió, hizo el análisis sobre el problema de las normas en carácter de ordenatoria litis como decisoria litis, pero estas tienen un trasfondo, que estas materias y estos institutos de naturaleza procesal justamente son aplicados, y aquí han sido aplicados para este caso concreto de estos dos procedimientos en particular, han sido aplicados en contra de la Constitución Política del Estado en los artículos 19, número 3, inciso sexto, particularmente en eso que regula el debido proceso como justo y racional, pero en particular en el hecho de dejar abierta, así como los tratadistas y los profesores lo han indicado, y particularmente me refiero al profesor Mario Verdugo Marinkovic, en el sentido de determinar por ley cuáles son los elementos que correspondan. Como esta es una invitación, su señoría, a lo que se refiere la materia de admisibilidad y no al problema de fondo, quisiéramos solamente o someramente indicar que después de un análisis procesal entendemos que la existencia de la gestión pendiente se da y se cumple en el sentido de haberlo acreditado con un certificado otorgado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en el que existe la tramitación actual de un recurso de nulidad. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque esta impugnación o esta acción de inaplicabilidad que estamos intentando, este requerimiento del artículo 93, número 3, número 6, ¿qué es? No es un ataque a una sentencia judicial, no es un ataque a un proceso en abstracto, es justamente el querer respetar ese control de constitucionalidad que ejerce nuestro Tribunal Constitucional. ¿E interpretarlo de qué manera, su señoría excelentísima? Con un principio pro requerente o pro control, como es el principio que baña garantistamente nuestro procedimiento de justicia constitucional, entonces entendemos que existe una gestión judicial pendiente y esa se acreditó formalmente con alguna certificación. Segundo, aquella que dice relación con la aplicación legal que pueda resultar decisorio en el asunto. Y aquí hago propias las palabras ya indicadas. ¿Qué es lo que ocurre, su señoría excelentísima, frente a esto? Y es importante destacarlo. ¿Cuáles son las materias? Y asimismo muchas de las jurisprudencias recogidas los han indicado. Es importante señalar cuáles son los antecedentes propios del proceso y qué es lo que se está regulando o produciendo. Estos son juicios del trabajo, de la denominada tutela, vulneración de derechos fundamentales, que se enmarcan dentro de un proceso de reforma, el proceso de la reforma constitucional, educacional, que genera la denominada ley de inclusión y ella con las consecuencias respectivas y particularmente con la regulación de la carrera docente. ¿Por qué establecemos esto? Porque al establecer la carrera docente solo se piensa, por una parte, porque la moneda hay que mirarla con dos caras, que hay que subir las remuneraciones de los profesores. Sí, su señoría excelentísima, es así, pero también hay que preocuparse de capacitar porque estamos con un problema de capacitación insuficiente por parte del profesorado en Chile para cumplir con esta ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que al producirse este cambio de la legislación, hubo que realizar un proceso de racionalización y reestructuración. Y dentro de ese proceso de reestructuración se produce el término de ciertos contratos de trabajo en la forma y en los términos legales, pagándose por sobre todo, su señoría, todos los derechos que correspondían al Código del Trabajo, pero complementariamente aquellos que corresponden también a las normas del Estatuto Docente. Solamente lo había visto en las indemnizaciones del denominado antiguo Estatuto del Deporte Profesional. Una de las indemnizaciones superó los 20 años de indemnización de servicio. Es decir, una garantía protectora al trabajador, profesor, absoluta. Pero después de ello
vinieron consecuentemente con unas reservas esta generación. ¿Por qué explico esto? Porque al momento de producirse y nosotros entender que aquí existe un conflicto de carácter artificioso porque no existía un problema de vulneración de derechos, es como se llega a este procedimiento laboral, la tutela. Y la tutela, que fue un procedimiento creado, que se tomó control de constitucionalidad respecto de ciertas normas, pero no de aquellas procesales y no de estas que hemos discutido, y no vengo a alegar algún problema de constitucionalidad en abstracto ni a pedir la inconstitucionalidad de las normas en abstracto, sino que el juez que tuvo que conocer estos hechos aplicó. ¿Y qué es lo que aplicó? Ciertas normas de naturaleza procesal que generaron cambios y que generaron una contradicción ¿contra qué? Contra el artículo 19, número 3, inciso sexto del debido proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se produce en esta interpretación o aplicación, su señoría excelentísima, para entender que esta norma o esta aplicación justamente va a decidir en el asunto resuelto? ¿Cuál es el asunto resuelto? Es una tutela laboral que a lo mejor se dictó una resolución y hoy día se encuentra en otro estadio, en el de recurso de nulidad. Pero el de recurso de nulidad, por competencia, no es un recurso que pueda permitir revisar o controlar la constitucionalidad, o mejor dicho, la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad en particular de estos artículos, porque han sido aplicados por un juez justamente contrariando la Constitución. ¿Y cuáles son? Primero, el de prescindir de la prueba testimonial y cómo se ha hecho, sin entrar al fondo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha determinado y ha aplicado este artículo 454, número 5 y su tercero, determinando en forma expresa que se da por acreditado todos los hechos con alguna parte de la prueba rendida por la parte denunciante. Pero se prescinde respecto a lo demás frente a la aplicación de la valoración de la prueba testimonial de la parte denunciada. Pero eso debemos relacionarlo obligatoriamente con el artículo 493 que regula la prueba indiciaria, que es un cambio, su señoría excelentísima, en este proceso de valoración. Los que nacimos bajo el imperio del procedimiento escrito, que empezamos a tramitar hace 25 años y que se nos produjo una revolución en el 2002, cuando se produce el 2005, las grandes reformas, nacen estos procedimientos orales. Pero estos procedimientos orales entregan una potencialidad y una posibilidad de valorar al juez en forma tan amplia que justamente cuando no tiene los límites, y ahí ocurre la explicación de lo que da don Michel Tarufo, procesalista italiano, que dice relación con qué debe aceptarse como prueba indiciaria, a esta prueba indiciaria, y lo dice expresamente, si usted me lo permite, es aquella operación mental de inferencia lógica. Entonces, ¿qué ha hecho el tribunal? Ha aplicado esa norma y ha hecho variar y cambió, contrariando, a nuestro entender, a la Constitución, en el 19, número 3, inciso sexto, en el sentido de cambiar el sistema de la valoración de la prueba. Las reglas procesales nos dicen que el que tiene que probar lo que no es normal, es decir, el que ejerce una pretensión, tiene que acreditarlo. Y así, el 1698, que es una regla general regulada desde el punto de vista civil, nos permite seguir esa orientación. Acá, ¿qué se ha hecho? Se vulneró justamente al aplicar ese artículo. ¿Y cómo se vulneró? Voy a dar la prueba indiciaria. Y esta prueba indiciaria significa que cambio completamente el onus probandi. La carga de la prueba le corresponde hoy día al denunciado. Y si además tiene la prueba limitada del punto de vista del artículo 454, número 5 y su tercero, que le limitan la prueba de testigo, es decir, no solo está atado de manos para un efecto diferente del que corresponde, sino que imposibilitado. Y tercero, su señoría, frente a el artículo 449 de la acumulación, es que justamente se indicó, si no es un proceso distinto, este es un conflicto artificial llevado a la sede laboral. ¿Por qué? Porque existen innumerables juicios, sobre estos somos los que hemos presentado la inaplicabilidad, pero innumerables juicios patrocinados por el mismo abogado defensor u otro distinto en más, pero 5 causas, en los que todos se han llevado en forma distinta por un mismo hecho. ¿Y qué ocurre? La acumulación no obedece solo a un aspecto de querer unificar por un problema nada más que de economía procesal. Tiene que proteger muchas instituciones más, porque al producirse la acumulación hubiese habido una congruencia respecto de toda la prueba. Acá se multiplicó la prueba y se multiplicaron los hechos. ¿Qué significó? Una consecuencia solamente en abstracto. Fallos distintos. Un fallo de 100 páginas que determinaba una cosa, un fallo de 4 páginas que determinaba otro, pero todos con un denominador común. El segundo juzgado del trabajo, como uno de los mismos jueces que lo determinó, a nosotros nos determinan y nos denominan somos de la CUT. El primero es la SOFOFA. No, su señoría excelentísima. El 19, número 3, inciso sexto, determina el debido, racional y justo procedimiento que debe llevar a las partes. ¿A qué? Debe llevarlas a una igualdad de armas, como se indica en algunos lugares.
Pero no, de llevarse, como lo dice el profesor Mario Verdugo Marinkovic, a la vulneración del derecho a la defensa contradictoria. ¿A qué más? A la vulneración de la bilateralidad de la audiencia. ¿A qué más? A la vulneración de la aportación y contradicción de la prueba. Esos antecedentes, su señoría excelentísima, son los que ha recogido la doctrina, y el profesor Verdugo ha determinado justamente frente a ello: el debido proceso debe interpretarse en un sentido amplio. ¿Y qué significa? El debido proceso está consagrado como una garantía, pero esa garantía tiene que ser regulada por ley, y no existe una normativa en forma específica. Sí se ha hecho más sobre tratados en materia de derecho procesal y procesal penal, pero el derecho laboral es tan importante y tan rico. De hecho, hoy día lo que estamos viviendo es la consecuencia principal de los cambios que se han dado en esta nueva justicia laboral. Por estos antecedentes, su señoría excelentísima, estimo que se encuentran cumplidos aquellos presupuestos que no solo están establecidos en la ley orgánica, sino también en la Constitución política, entendiendo que existe la existencia de una gestión pendiente, que además se entiende la aplicación del precepto legal puede resultar decisorio, que existen los fundamentos de razonabilidad que establece nuestro Código Político y los más requisitos legales, porque represento a la Fundación Educacional Montepatria, del cual además soy representante en calidad de sostenedor. ¿Pero por qué? Porque lo hemos hecho con un interés, que es proteger la normativa de carácter constitucional, solicitando que se aplique, de acuerdo a este principio de control y principio prorrequirente, la admisibilidad de este requerimiento. Eso es todo cuanto puedo alegar, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra a continuación para intervenir el abogado don Mauricio Mena Escobar por las partes requeridas, que son los demandantes de tutela de derechos fundamentales. Por 15 minutos. Buenos días, su señoría excelentísima. Primero señalar, su señoría, que acá son 3 normas en definitiva lo que se está pidiendo la inaplicabilidad. La parte requerente lo ha señalado claramente dentro de su alegato. Confunde lo que es la interpretación con la aplicación de la norma. Con respecto al artículo 454, número 5, inciso 3, que dice relación con la facultad que tiene el magistrado de reducir la cantidad de testigos, ¿ya? Cabe señalar, magistrado, y me permito hacer presente lo que señala el mismo requerente en su presentación. En la página 14 señala textualmente la disposición respecto a la cual se requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 454, número 5, inciso 3 del Código de Trabajo, debido a que la interpretación de la norma en cuestión, en el caso de auto, infringe principalmente el artículo 19, número 3 y 26 de la Constitución Política. Señala en este requerimiento nuevamente, ¿cierto?, más adelante, señala la interpretación del precepto, ¿ya? Y por último, en este mismo, referente a esta misma norma, ¿cierto?, señala que dicha interpretación privilegia, ¿cierto?, y otorga primacía a un medio probatorio respecto de otro. Aquí lo que se está atacando a través de este requerimiento, por lo menos en esta norma, no es la aplicación de la norma, es la interpretación que ha hecho el magistrado en primera instancia, ¿ya? Recordar, obviamente, que el recurso de inaplicabilidad dice relación con la aplicación de la norma concreta, ¿ya?, no con la aplicación que ha hecho el tribunal en primera instancia. Ahora bien, también es importante señalar que la exposición de los hechos respecto a la primera norma, ¿cierto?, es bastante una exposición, no es una exposición clara, ¿ya? No queda claro ni siquiera si efectivamente se limitó, ¿cierto?, la cantidad de testigos, que en los hechos no se dio, magistrado. En este juicio declararon 4 testigos por parte. Es importante que yo lo haga presente, si bien es cierto de algo de fondo, es por darle tiempo al tribunal, porque en definitiva acá no hubo limitación de testigos. Malamente, y por tanto, su señoría, claramente lo que se resuelve en definitiva con respecto a la aplicación de esta norma no ha de tener aplicación o no resulta decisiva, porque efectivamente declararon la máxima cantidad de testigos que pueden declarar en este juicio, que son 4. ¿Ya? Eso es con respecto a la primera norma. Con respecto a la segunda norma del artículo 493, ¿cierto?, que dice relación con la prueba indiciaria, ¿ya?, es importante señalar que el requerimiento de la contraria, ¿cierto?, carece una exposición clara de hecho y fundamento en que se apoya, ¿ya? A ver, acá señalar que dentro del requerimiento, ¿cierto?, se limita solo a señalar normas generales, principios generales del derecho, pero no explica, ¿cierto?, en este caso en particular, en esta causa, por qué se está transgrediendo la Constitución con respecto a la norma citada. Solamente, si fuese así, en base a este requerimiento, ¿cierto?, todas las causas de tutela
efectivamente serían inconstitucionales, porque lo que se está atacando acá es la prueba indiciaria. Acá no hay ninguna referencia en este caso en particular de acoger la hipótesis de la contraria, efectivamente, ¿cierto? No, todas las causas que efectivamente se establecen en la prueba indiciaria serían recurribles, ¿cierto?, en esta instancia. Ahora bien, señalar, obviamente, dentro de los argumentos que esgrime la contraria con respecto a la inconstitucionalidad, ¿cierto?, de este artículo 493, los argumentos que señala el requerimiento, ¿cierto?, habla de debido proceso, derecho a la defensa contradictoria, bilateralidad de la audiencia, principio no bis in idem, criterios claramente que son conceptos abstractos y universales y que, a juicio de este tribunal, en base a los criterios de inadmisibilidad, ¿cierto?, corresponde desestimar. Ahora, también es importante señalar que el requerente tampoco, dentro de este requerimiento, ha señalado de qué manera la aplicación de esta norma de la prueba indiciaria, ¿cierto?, estaría impugnando, ¿cierto?, la norma constitucional y de qué manera produce este efecto. En todo el requerimiento de 33 páginas no aparece ninguna referencia a de qué manera se hace. No hay un análisis, ¿ya?, respecto a esto. El precepto impugnado, ¿cierto?, si bien es cierto, lo que está tratando de apuntar es la prueba indiciaria, es importante señalar, su señoría, que acá se ha resuelto en base no solamente a indicios, ¿ya? Acá una serie compleja cantidad de pruebas, ¿cierto?, rendidas, que no solamente llevó al tribunal de primera instancia, ¿cierto?, a resolver y acoger esta causa tutela, sino que a su vez dos causas más. Una causa más que corresponde a la 1234 del 2016, que también se encuentra suspendida con ocasión de la presentación de este requerimiento en la Corte, y la causa 1662 del 2016 del Sindicato por Prácticas Antisindicales. ¿Ya? Ahora, y por último, su señoría excelentísima, respecto al último artículo, el 449, que dice relación con la acumulación, ¿cierto? Nuevamente acá estamos en la misma hipótesis. Aquí lo que la contraparte está señalando no es la aplicación de la norma, sino que es la interpretación que ha dado el tribunal de primera instancia, en el sentido de que no se acogió, no se acumularon todos los procedimientos que se habían solicitado acumular, porque es importante señalar que acá efectivamente se acumularon, cosa que no se señala en el requerimiento. Acá la contraria solicitó la acumulación de 3 causas, de las cuales el tribunal de primera instancia, por considerar que estaban en etapas procesales distintas, acumuló una. Por tanto, efectivamente tuvo aplicación la norma, pero no de la manera que el requerente quería, ¿ya?, que era efectivamente que se acumularan las 3 causas. Ahora, es también medular señalar que la acumulación se solicitó en reiteradas ocasiones y frente a eso el tribunal efectivamente, en la última instancia, porque lo solicitaron en todas las causas, a pesar de estar en etapas procesales distintas, ¿cierto?, el tribunal tuvo el criterio y aplicó la norma como corresponde, ¿cierto?, que efectivamente se acumulaban, ¿ya? Y de hecho la causa que está esta causa originalmente es origen de la acumulación de la causa 1004 del 2015, el segundo tribunal, y la causa T20 del 2016. O sea, acá procedió la acumulación, pero no en los términos que quería el requerente, ¿ya? Por tanto, entendemos, ¿cierto?, que aquí se equivoca la contraria al momento de pedir la inaplicabilidad de esta norma, por cuanto no está solicitando que no se aplique, porque de hecho a él le interesaba que se aplicara, que se acumularan las causas. Lo que él está recurriendo es la decisión que tuvo el tribunal de primera instancia, ¿cierto?, de no acumular todas las causas solicitadas. En atención a eso, su señoría, ¿cierto?, es importante también señalar que este requerimiento que presenta la contraria carece absolutamente de fundamento plausible. ¿En qué etapa estamos? Donde tenemos 3 causas en la Corte de Apelaciones que se encuentran suspendidas con ocasión de la presentación de este requerimiento, ¿cierto?, basado, ¿cierto?, en elementos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 3 normas que efectivamente lo que se está atacando acá son interpretaciones de la norma y no la aplicación. Por tanto, a juicio de esta parte, lo que se ha buscado a través de este requerimiento, ¿cierto?, y al no señalar, porque aquí si uno lee el requerimiento se da cuenta en el fondo que no queda claro, efectivamente se le limitó la cantidad de testigos, efectivamente sabemos que no se le limitó, pero no lo señala, ¿ya? Se acumularon las causas,
no queda claro porque ni siquiera señala las causas, ¿ya? Entonces deja en duda, deja entrever como que efectivamente aquí habría una interpretación antojadiza, que no es lo medular o lo que se discute acá. Por tanto, a juicio de esta parte, lo único que se ha buscado a través de este requerimiento, ¿cierto?, es obviamente que se acoja a tramitación a efectos de ganar tiempo y mantener suspendidas estas 3 causas en la Corte. Por lo tanto, Su Señoría Excelentísima, esta parte viene a solicitar el absoluto rechazo de este requerimiento, ¿cierto?, con expresa condenación en costa. Muchas gracias. Consulto a los señores ministros que integran la sala si tienen alguna pregunta que formularle. Ministro Pozo, después ministro Vázquez. Sí. Por otra parte, no se visualizarían los efectos inconstitucionales que en el caso concreto pudieran tener la declaración de inaplicabilidad, a fin de que nos ilustre sobre eso. Y segundo, que efectivamente del estudio de los antecedentes parece que el objetivo del requerimiento está encauzado hacia objetar la acumulación de autos y afectar o tener un criterio disímil con la ponderación de la prueba testimonial en el fallo de primera, es decir, en el fallo del juez de fondo. ¿Cómo podría contestar a eso la parte requerente? Su Señoría, frente primero, o quisiera partir con lo de los objetivos, de objetar la acumulación de autos y frente a eso al criterio disímil que puede ponderarse. ¿Qué es lo que ocurre con el asunto de la acumulación y por qué lo hemos indicado como una materia de esta interpretación que hace el juez y al interpretar está aplicando la ley? La acumulación dice relación con la unidad porque aquí existe un hecho, que es un hecho que fue multiplicado por 5 con el objeto de demostrar que esa misma conducta vulneraba el principio non bis in idem, porque por la misma conducta, Su Señoría, que no entré al fondo en las materias, las conductas son un elemento primero petitorio que existe frente al profesorado, un segundo elemento el que no se le permitió hacer una rifa, un tercer elemento que no se le permitió participar en un stand, y todos esos 3 elementos son conjuntos a una unidad. Y esa unidad fue reclamada sucesiva y alternativamente en distintos procesos para crear el clima de una transgresión completa, permanente y sostenida de la vulneración de los derechos fundamentales. Entonces nosotros pedimos la acumulación de todas estas causas en una sola para que se conociera y si el tribunal de fondo estima que es aplicable tal o cual norma, que lo resuelva en una unidad. ¿Qué es, Su Señoría, lo que ha ocurrido incluso con este efecto y por qué la transgresión del principio non bis in idem? Porque se condenó por estas mismas 3 conductas indicadas por la vulneración de los derechos fundamentales, incluso confundiendo al tribunal porque no era este el proceso que correspondía, porque no era una vulneración de derechos, sino que era un acto discriminatorio que no correspondía. Reclamaron se hicieron un reclamo antisindical y utilizaron el procedimiento de vulneración. Entonces, esa misma conducta fue recogida y sancionada como una práctica antisindical, el mismo hecho típico, y además como una vulneración de derecho fundamental. Entonces, creo que ese criterio disímil se dio, ¿de qué manera? Con distintas consecuencias y efectos, en el sentido de el fallo que dicta el tribunal. De hecho, una de las sentencias, y no era parte propia de los mismos, Señoría, en un acto absolutamente extraordinario, determina y hago propio los fundamentos y los considerandos del juez que dictó tal fallo. Y ese fallo no era parte ni antecedente para ser probado dentro de esta valoración de la sana crítica que al momento de evaluar debió considerar no solo las máximas de la experiencia, sino que estos conocimientos científicamente afianzados. Y esa consecuencia derivó en una doble condena. Y esa condena produjo primero una sanción de naturaleza ante la Dirección del Trabajo como consecuencia de la aplicación, que todavía esto no está ejecutoriado,
Y segundo, el hecho de condenar, además, por una situación de carácter económico que afectó, y eso no es materia de este tribunal, que afectó el flujo y pasó de números azules a números rojos el proyecto educacional. Pero esas son consecuencias derivadas o reflejas. Pero lo importante es que si no se mantenía esta unidad de la acumulación, hubo fallos en los cuales se dictaron ponderaciones disímiles. La coincidencia es que existe una parte resolutiva, pero para poder valorar y poder determinar expresamente eso desde la valoración de la sana crítica, es que además se sumó este segundo elemento, ¿cuál? El de la aplicación de la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque no correspondía qué aplicación de prueba indiciaria en la forma en cómo lo aplicó el tribunal. Y eso llevó a una consecuencia distinta de, en el fondo, formar un conflicto entre la prueba de la sana crítica con esta prueba indiciaria, que es la segunda norma a la que nosotros hacemos alusión como norma que interpreta al juez, pero al interpretarla la aplicó. Y es posible que siempre exista algún detalle y algún error que podamos reconocer, pero siempre fundado, su señoría, en este principio garantista del pro requerente y pro control para poder revisar desde el punto de vista del fondo. Esos son los efectos que nosotros entendemos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Un debido, racional y justo procedimiento comprende, frente a este 19 número 3, inciso sexto, a que pueda existir una etapa de discusión, que pueda existir una etapa de prueba que nos permita, en igualdad de condiciones, poder actuar frente a un proceso. Pero eso no se dio en la aplicación particular de estas tres normas conjugadas. Y por eso incorporamos las tres frente a este requerimiento propio. No sé si es posible con esto haber contestado, su señoría excelentísima, ¿no? Ministro Vázquez. Una pregunta para el abogado de la parte requerente. Quiero que me aclare un aspecto que todavía tengo una gran duda. Ustedes han impugnado tres normas, requerido la inaplicabilidad de tres normas, 449, 454, 493, que fueron aplicadas en el procedimiento de tutela judicial. Y luego ha interpuesto un recurso de nulidad precisamente por la supuesta vulneración de esas normas. En consecuencia, lo que por la vía de la nulidad lo que ustedes pretenden sería que esas normas sean correctamente aplicadas. Lo que no me queda claro, y la contradicción que yo aparentemente veo acá, y quiero que usted me la aclare, me la explique, es si esas normas, si ustedes están pidiendo, ¿no es cierto?, por vía de nulidad, la correcta aplicación de las normas requeridas, no entiendo de qué manera entonces ustedes piden por la vía de la inaplicabilidad que esas normas no se apliquen. Si por un lado está pidiendo que se apliquen correctamente, no entiendo que en un recurso de inaplicabilidad con posterioridad ustedes soliciten que no se apliquen. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Su señoría, frente a eso, el enfoque que pudiera darle como abogado litigante, porque yo siempre trato de tener desde un punto de vista la empatía para poder entender a veces al tribunal y a la parte que pueda actuar o no. Me permite solamente una precisión previa. Considero, su señoría excelentísima, que uno de los elementos principales para el debido, justo y racional procedimiento es de lo que se nos ha cercenado: el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque el recurso de apelación, los que fuimos alumnos del profesor Mario Mosquera, que seguimos algunos cursos con don Hugo Pereira Navalón, entendíamos que era la base del debido proceso, porque todos podemos incurrir en un error. Entonces llegó un proceso y una corriente interpretativa que determinó que la sentencia de un juez, al ser recurrible, cumple con ese estándar. Y este recurso es un recurso híbrido. Este recurso de nulidad en materia laboral es un recurso híbrido, y es tanta la contradicción que existe en las normas procesales, su señoría excelentísima, que nos enfrentamos a esta figura en particular antes de a lo mejor colocar ese detalle para poder entender que a lo mejor quisimos impugnar de una manera y de otra y dándole validez. No, nosotros pretendemos que a través de esta inaplicabilidad, que es el único mecanismo que existe desde el punto de vista del monopolio legal frente al control constitucional, pueda
en algún momento resolverse, porque no tengo otro recurso, el recurso de nulidad laboral. Y ese recurso de nulidad laboral es porque nosotros lo hemos entendido como la afectación justamente de normas de naturaleza constitucional, porque se han vulnerado normas desde un punto de vista procesal que no nos permitieron actuar. Pero para poder determinar eso, nosotros tenemos que tener reglas claras frente a esa aplicabilidad. ¿Y esto por qué se da? ¿Y por qué hago esta conjugación de relaciones, señoría excelentísima? Es porque en el nuevo proceso penal no existe recurso de apelación y nos encontramos con un juez y con tres. En materia de familia nos encontramos con un juez y con un recurso de apelación en el mismo procedimiento oral. Y en materia laboral nos encontramos con un juez, pero en el proyecto iban a haber 3 jueces, no pudo financiero económicamente el Estado soportar un juez y no hay recurso de apelación, crearon un recurso de nulidad. Es decir, restringieron desde un punto de vista concreto la posibilidad de que exista un equilibrio de naturaleza procesal porque tenemos un anacronismo procesal en todos los distintos procesos. Y si en materia civil mantenemos que ese quinto o sexto proyecto de Código Procesal Civil quedó interrumpido y va a quedar interrumpido tal vez perpetuamente con esta reforma de tramitación electrónica producto del tema económico, es que esa es la preocupación. Entonces, frente a una sentencia, tengo 2 alternativas. O participo de la legalidad que me tienen establecida, como es este recurso de nulidad, en el que encontré innumerables fallas e incluso innumerables inconstitucionalidades, por decirlo de una manera, en la forma de ponderar del juez, pero no tengo ningún otro camino que presentar esa acción o ese recurso de nulidad y recurrir ante su señoría excelentísima para que declare inaplicable para el caso concreto ciertas normas y yo pueda alegar y participar en ese recurso de nulidad con normas aplicables al caso concreto, pero que guarden relación y armonía constitucional. No sé si es posible responder, su señoría, frente a esto, pero no quiero mantener la contradicción, sino que estoy obligado desde un punto de vista procesal, con el derecho a la defensa, a recurrir. Y si usted me hubiese dado una alternativa, lo hubiese dicho a través de recurso de apelación que no existe. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber conocido todos los hechos y derechos. No quisiera a lo mejor hablar sobre un ataque, que una parte puede ser más amplia o más potente que otra en la relación laboral, pero me enfrento, su señoría excelentísima, a causas de investigación de naturaleza penal, porque estos mismos hechos, el de la rifa, un testigo decía que era una rifa, el mismo testigo en el otro juicio decía que eran 2 rifas, otro que era para un objeto, otro que era para un distinto objeto. Entonces le proporcionaron, dentro de esta multiplicidad de procesos, antecedentes al juez. Y el juez hoy día tiene un poder omnímodo que Tarufo no lo quiere permitir y quiere limitarlo a través de una legalidad que determine los presupuestos y requisitos, como lo hizo el legislador frente a estos presupuestos y el por qué estamos discutiendo, porque estos presupuestos y requisitos de admisibilidad están contemplados en la Constitución, no en una ley orgánica ni en una ley ordinaria. Entonces, en el fondo, con esa protección, su señoría excelentísima, mi objeto es, no tengo otra alternativa que seguir el recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad porque tiene reproches y tiene los distintos reproches en particular, pero ese recurso de nulidad del artículo 477 es un recurso de nulidad también híbrido. Es un recurso en materia de casación fondo y forma mezclado con algunos elementos propios de la forma. Y permítame, su señoría excelentísima, si en algún momento también se va a discutir sobre esa admisibilidad o sobre una posible inconstitucionalidad al caso concreto, estimo que sí hay hechos en forma particular y por eso hemos seguido estas 2 vías, pero no para impugnar la sentencia, sino que para poder declarar inaplicable estos artículos en forma particular, porque están transgrediendo este equilibrio, para nuestro entender, que es un debido, justo y racional proceso. Esa es, su señoría, la respuesta que pudiera darle frente a esta materia. Quisiera, por mi parte, pedirle al abogado de los requeridos que pudiera también pronunciarse sobre la pregunta que le acaba de hacer el ministro Vázquez a su contraparte y en particular sobre la afirmación que ha efectuado el colega Youssef en el sentido de que el recurso de nulidad no permite controlar la constitucionalidad de los artículos impugnados. Pienso que precisamente ese es medular el punto que ha consultado el ministro. Efectivamente, existe una contradicción. O sea, por un lado, a través de todos estos recursos de nulidad se está solicitando que hay una mala aplicación de la norma, ya que hay una interpretación, ¿cierto?, errada que hizo el Tribunal de Primera Instancia, pero a través de este requerimiento se está pidiendo que no se aplique, ¿ya?
el recurso de nulidad es un recurso esencialmente de derecho, en materia laboral, de derecho. Es el punto medular. Si uno revisa el recurso de nulidad con respecto a este requerimiento, se basa en los mismos artículos, con diferencia de alguno más, pero medularmente es exactamente lo mismo, ¿ya? Que de hecho uno lo reproduce y está la misma, está casi copiado y pegado, porque aquí habla de interpretación, en este requerimiento habla de interpretación, que efectivamente lo que se hizo a través del recurso de nulidad. El recurso de nulidad viene a señalar, ¿cierto?, que el magistrado de primera instancia interpretó mal la norma, que no acumuló los procesos debiendo acumulados, que hubo efectivamente la prueba indiciaria, que efectivamente no se aplicó bien en ese sentido, que los indicios, ¿cierto?, son inexistentes, que es eso lo que se debería discutir en un recurso de nulidad. Este recurso de inaplicabilidad no tiene mucho sentido, ¿cierto?, si tenemos ya vendiendo un recurso de nulidad. O sea, es absolutamente contradictorio ambos requerimientos, por así decirlo. Ahora, hace hincapié la contraria en el recurso de nulidad, ¿cierto?, que efectivamente se han transgredido, ¿cierto?, las normas de la Constitución, ¿ya? Lo señala el requerimiento. Lamentablemente, bueno, se trajeron a la vista, ¿cierto?, las causas, y es cosa de ver, en definitiva, que los recursos, y que no es un solo recurso, ¿ya? Tenemos dos recursos, y entiendo que también se presentó un nuevo recurso por inaplicabilidad en este tribunal, ¿cierto?, por los mismos elementos, pero por otras de las causas que se encuentran en la Corte. ¿Me entiendes? Entonces, en definitiva, seguimos en la misma discusión. O sea, o nos vamos por nulidad, efectivamente, y atacamos la interpretación de la norma, o nos vamos por un requerimiento, ¿cierto?, por inconstitucionalidad, en donde solicitamos que no se aplique, pero no podemos recurrir por ambas. ¿Qué sentido tiene recurrir por ambas? Suspender, dilatar, que es lo que está pasando actualmente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No siendo así, ministro Hernández. La requerente basa su requerimiento en 3 causales de inaplicabilidad. La primera se refiere a la reducción o prescindencia de la prueba testifical por inútil. Su contraparte ha manifestado que la requerente tuvo la oportunidad de presentar el máximo testigo que autoriza la ley, 4, y que consecuentemente, ¿no es cierto?, no sufrió merma con motivo de la aplicación de este precepto, en términos tales que su objeción sería simplemente de apreciación del mérito probatorio. El segundo requerimiento se basa en que existiría una prueba indiciaria de la infracción de los derechos fundamentales y, en caso de haberla, el denunciado debe explicar las medidas adoptadas y su proporcionalidad. ¿Constituye esto una inversión del peso de la prueba? Si así fuere, la inversión del peso de la prueba es per se contraria al artículo 19, número 3, sexto de la norma fundamental, porque me permito recordarle que el nuevo Código Procesal Penal contempla explícitamente la prueba dinámica, es decir, debe probar aquel que se encuentre más habilitado para rendir la prueba. Y aquí no solo no se observa una transposición de la prueba, sino que al revés, simplemente se le da la oportunidad de probar las medidas adoptadas, sus fundamentos y su proporcionalidad. Y finalmente, en relación con la acumulación de autos, se negó el lugar a la acumulación de autos. Si se hubiera acogido a la acumulación de autos, se habría hecho una interpretación correcta del precepto legal, y si se hubiera hecho una interpretación correcta del precepto legal, ¿se habría afectado la aplicación constitucional o no habría ocurrido lo anterior? Esa es mi pregunta. Su señoría, frente quisiera partir por el final, frente al asunto de la acumulación. La acumulación, en la forma en cómo interpretó y aplicó el juez de fondo, transgredió, a nuestro entender,
la Constitución al debido proceso. ¿Por qué? Porque determinó elementos y aplicó elementos de la descripción del tipo legal de la acumulación que impidieron cumplir con ella. Porque la acumulación, así en un sentido solamente general, su señoría, porque así se distribuyó por la parte denunciante, se presentaron sucesiva y alternativamente distintos requerimientos, todos habiendo terminado en un mismo proceso, en una misma fecha, pero se fueron haciendo en forma sucesiva. ¿Con qué objeto? De crear varios procesos. Entonces, para que existiera una unidad, en el fondo, ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Las mismas partes que eran denunciantes y denunciadas empezaron a generar distintas pruebas. Y eso llevó, por decirlo de una manera, a un desorden de naturaleza procesal, donde los testigos, o empezó por el tiempo algo a olvidar, empezaron a declarar lo contradictorio en unos procesos y en otros, y por eso que hoy día, desafortunadamente, se está investigando en la justicia penal la declaración de esos testigos, que es la motivación. Si se hubiese aplicado correctamente la norma de la acumulación, nos hubiésemos enfrentado a un proceso, a una unidad y a un hecho que pudiera haber tenido una consecuencia A o B, pero a una consecuencia de una verdad, querámoslo o no, que es lo que sanciona un poco la ciudadanía, a una verdad procesal, que es la que se acreditó. Acá hubo múltiples verdades procesales que determinaron y que fueron focos de la determinación para crear la segunda interrogante, la de la prueba indiciaria. La prueba indiciaria, su señoría, ha sido aplicada por los jueces en forma absoluta y totalmente desperdigada. ¿Y por qué lo digo? Porque de los 5 procesos que se instauraron, 2, y uno de ellos que patrocinó el mismo abogado que defiende estas causas, fueron de competencia del primer juzgado del trabajo. Y el primer juzgado del trabajo, al momento de recibir la prueba indiciaria, el indicio para dar tramitación a la vulneración, declaró que no cumplía el estándar para la admisibilidad de ese procedimiento. Después, en una segunda oportunidad, se acompañaron otros antecedentes, que son las pruebas que fueron consideradas para esta valoración de esta prueba indiciaria, porque la prueba indiciaria no es el objeto mismo, es el razonamiento que debe ejercer el juez. Entonces, a nuestro entender, la forma en cómo interpretó la norma de la prueba indiciaria al aplicar esa prueba indiciaria, llevó justamente a sumar este segundo relación con el conflicto también de naturaleza procesal. ¿Cuál es? El conflicto de tomar hechos que pueden no ser perfectamente valorados como un indicio para dar esa valoración y cambiar el onus probandi al margen de este dinamismo. Pero ese dinamismo, su señoría, es distinto en la aplicación, en la forma en cómo se interpreta y aplica la norma por el juez del trabajo del segundo juzgado del trabajo, y perdóneme que se lo diga, en relación al juez del trabajo del primer juzgado del trabajo, y estoy hablando en un sentido abstracto. ¿Por qué? Porque los juicios que se tramitaron en la aplicación de estas normas en el primer juzgado del trabajo terminaron en los términos como se dio al término de la relación laboral, por necesidades de la empresa. Recibió el trabajador y determinó: recojo y acojo las necesidades de la empresa, y se puso término a esos juicios reconocido por el propio trabajador. Eso no pudimos, su señoría, acreditarlo porque existía esta multiplicidad de procesos con distintas acumulaciones, y solamente acumuló 2, pero no permitió esto otro, que generó esas múltiples pruebas distintas que llevaron a una unidad procesal diversa. Y no quiero decir algo distinto porque no sé cómo va a fallar un juez A o B o C, pero frente a esa acumulación es como aplica esta forma de razonar frente a al sistema indiciario. Y frente a la primera, su señoría, la primera consulta, que me habla de la infracción un poco de los derechos fundamentales, no sé si lo recojo en ese aspecto, pero nosotros entendemos que al momento de ejercerse la pretensión por parte del actor, lo que se hizo primero fue terminar concretamente con toda la relación del derecho laboral y el pago de completo toda la relación laboral, y segundo, a través de una reserva que se hizo en notaría, abrir un proceso nuevo de tutela. Y este proceso nuevo de tutela, a nuestro entender, en ningún caso era aplicable, porque lo que podría hacerse era una infracción a normas que tendrían que ver, y como fueron denunciadas, como un juicio ordinario de carácter laboral que no iba a permitir este sistema de prueba indiciaria. Pero el tribunal así lo ponderó y así lo consideró. Lo hicimos ver incluso como una excepción, alegación, defensa o
de carácter preventiva al iniciar el proceso, la que fue rechazada con posterioridad en la sentencia. No se puede responder. Bien, no existiendo más preguntas, parece, se da por terminada la audiencia.